Buenas tardes, quisiera que me acompañaran a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, vamos a meditar hoy, versos del 1 al 11. Y tengo algo que confesarles. Originalmente, hoy va a ser una reflexión, pero estuve pensando durante esta semana y dije, una reflexión es muy corto para lo que estamos llamémoslo así, conmemorando. Entonces, por la gracia del Señor, me comencé haciendo una reflexión y terminé haciendo una predicación. Entonces, vamos a predicar la palabra del Señor el día de hoy. ¿Listos? Obviamente va a ser corto, un mensaje corto. Yo aspiro a terminar por ahí en 2 horas, o sea que después de esto sigue el chocolate, o sea que vamos a estar bien, ¿cierto? Listo. Ojalá tengan sus Biblias porque vamos a hacer un ejercicio allí, a subrayar, ¿cómo se llama? A resaltar. Gracias, Diego, me hacías falta. A resaltar palabras, ideas, ¿sí? Listo. Si me permiten, vamos a orar. Señor Padre, el día de hoy entregamos este tiempo en tus poderosas manos y te damos gracias, Señor, por tan maravilloso día que nos has regalado para poder venir hoy aquí a escuchar tu palabra, poder abrir nuestras bocas, Señor, y adorarte y glorificarte. Hoy la tradición, Señor, nos dicta que hoy es el día, Padre Santo, el jueves santo, Señor, el día que te arrestan, Señor, que comienza, Señor, ese camino hacia el Calvario, Padre Santo, la recta final de tu ministerio aquí en la tierra, Señor. Hoy déjanos también conmemorar no solo tu arresto, tu padecimiento, tu muerte, tu sepultura, sino gozarnos en tu resurrección. Hoy te damos a ti todo el honor y toda la gloria en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Listo. Primera de Corintios capítulo 15, versos del 1 al 11, y dice la palabra del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Bueno, también les quiero felicitar por estar hoy acá. Sé que no es fácil, un tiempo donde tal vez lo usamos para otras actividades, ¿cierto? Tal vez descansar en nuestras casas del diario vivir, pero qué bueno que venimos como sacrificios vivos a adorar al Señor escuchando su palabra, ¿sí? Bueno, yo les hago una pregunta, iglesia. Si los hombres desean ver realmente, escuchen bien, si los hombres y nosotros, la iglesia de Dios, desea ver realmente el amor de Dios, ¿a dónde deben mirar? ¿A dónde? A Cristo, ¿cierto? Pero vamos más allá. Sí, yo sé que a Cristo, ¿ok?
Pero pensemos un poquito más allá. Miren a la cruz, ¿cierto? Si vamos un poquito más allá, debemos ver el amor de Dios. La más grande prueba de amor se hizo en una cruz, en una cruenta cruz. Dice Juan 3:16, y es un versículo que todos no lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si la iglesia, si los hombres quisieran ver realmente el amor, literalmente el amor de Dios, ¿a dónde deben mirar? A la cruz, a la cruz. Bueno, allí está el amor de Dios en la cruz. Y si las mismas personas y nosotros, la iglesia, queremos ver el poder de Dios, ¿a dónde debemos mirar? ¿A quién? No les escucho. ¿A quién? A Cristo. ¿A quién dijo por ahí? La resurrección. Si el amor de Dios es donde realmente se ve el amor de Dios, es en la cruz, el poder de Dios se ve en la resurrección, ¿cierto? Miren lo que el apóstol, y esto ya lo estudiamos, estamos estudiando la carta a los Romanos, Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios ¿con qué? Con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. El amor de Dios, cruz, ¿cierto? Pero el poder de Dios, la resurrección. Otra pregunta, y quiero que se la contesten allí, no lo vayan a decir duro mentalmente. ¿Qué pasaría si nuestro Señor no hubiera resucitado? Y sabemos que el apóstol en esta carta, unos versículos más abajo, lo dice, ¿cierto? Pero allí sentados, ¿qué pasaría si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado? ¿Listo? Otra pregunta. A nosotros, a la iglesia, ¿qué nos garantiza nuestra futura resurrección? Y esta sí la vamos a responder ya. La primera no, la segunda sí. ¿Qué nos garantiza a nosotros como iglesia nuestra futura resurrección? La pasada resurrección de Cristo. Mi futura resurrección depende o dependió de la pasada resurrección de Cristo. Y ahí vamos hilando la primera idea. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? La predicación lleva como título Los testigos del hecho de la resurrección. En Facebook esta mañana anotamos los 3 testigos del hecho de la resurrección. 3 testigos. Y eso es lo que vamos a ver hoy, si Dios lo permite, con este texto. 3 testigos. ¿De qué? De un hecho que cambió la vida de todos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiera sido si Cristo no hubiera resucitado? ¿Qué hubiera pasado? Vamos a responder esa pregunta. Está en 3 partes. El primer testigo, la iglesia. Vamos a ver los versículos 1 y 2. El segundo testigo, las escrituras, versículos 3 y 4. Y el tercero, yo le coloqué aquí los otros. La iglesia, la escritura y los otros. ¿Y quiénes son los otros? Pues vamos a ver versículos del 5 al 11. Listo, entonces comencemos. Nuestro primer testigo de un hecho maravilloso, de un hecho que cambió la historia de toda la humanidad, tanto pasada, presente como futura, que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hasta ahí.
Bueno, entonces lo que quiero que anoten allí, subrayen la primera palabra, que os he predicado, que también, el cual también recibisteis. El cual fue predicado y recibisteis. Y noten ustedes una cosa, ¿cuál es el primer testigo? La iglesia. La iglesia. ¿Qué está predicando el apóstol? Algo que recibió, ¿cierto? Él no se lo inventó, es un mensaje que le fue entregado, y no solo vemos aquí, en esta carta a los Corintios, este testimonio, sino que también en la carta a los Romanos lo vimos, ¿cierto? No es inventiva de él, no es algo que dejó a la imaginación del apóstol decir, hoy voy a inventar algo nuevo y me invento un rollo completo y esto es lo que voy a predicar de ahora en adelante. No, es algo que ya se estaba predicando, estudiando, enseñando en la iglesia, como la muerte, la resurrección, la pasión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es su interpretación de los hechos, tampoco es eso. Tampoco es la interpretación de los hechos que tal vez le contaron en una esquina, en un corrillo, y que él lo cogió y lo interpreta de la siguiente manera. No. Es algo que él recibió. ¿De quién? De la iglesia. De la iglesia. Y este tema no es nuevo. El evangelio no es nuevo. Noten ustedes, tanto la venida del Mesías como su vida en esta tierra, sus padecimientos, la crucifixión, su muerte, su sepultura, y al final de todo esto, la resurrección, es el tema central de la predicación, enseñanza de la iglesia. ¿Desde cuándo? Desde el principio. O el Señor, ¿qué le dijo a Adán y Eva? En Génesis capítulo 3, verso 15, el protoevangelio, ¿cierto? Desde siempre ha estado el evangelio, el mensaje de Dios. No es algo nuevo, no es algo que lo deja a la imaginación del apóstol. Él recibió lo que le fue entregado de parte de la iglesia, esa enseñanza, esa predicación, y él lo transmite a la iglesia en Corinto. Noten ustedes, la carta a los Corintios es una carta también, aunque doctrinal, también es como parafraseemos, como arreglando problemas, ¿cierto? Había muchos problemas en la iglesia en Corinto. Yo me imagino que si el apóstol, inspirado por el Espíritu, se toma el tiempo para escribir este capítulo 15, que habla de la resurrección, ¿cierto? Es porque este tema era un problema en la iglesia en Corinto. ¿Listo? Y él no se dedica a dar falsas esperanzas o a falsas ideas, sino a replicar lo que él había recibido. Noten ustedes que en los versículos 3 y 4, que los vamos a ver ahora, a continuación, Pablo escribe el contenido del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues lo vamos a ver a continuación. Pero aquí en el versículo 1 y 2, describe cómo puedo ser beneficiado por el Evangelio. ¿Cuál es el beneficio que tiene el hombre al recibir el Evangelio? El Evangelio solo es beneficioso si pasan dos cosas. ¿Cuál? Una, si lo recibo, y la dos, si persevero en él. Única y exclusivamente. ¿Listo? Porque si le preguntamos a todo el mundo que si sabe que se celebra en esta semana, pues obviamente también lo saben, ¿cierto? ¿Por qué? Por tradición. Si les preguntamos a vísperas del 24 de diciembre que estamos celebrando, toda la gente sabe que es el nacimiento de Cristo, ¿sí? Por más gnóstico, por más ateo que sea, la tradición dicta que hoy hay regalos porque nació Cristo. Listo.
Lo primero lo reciben, luego perseveran en sus enseñanzas creyendo en Él. ¿Por qué? Porque es bien difícil perseverar en algo que no creo. ¿O ustedes lo hacen? No. Para poder perseverar, para poder trabajar en ello es porque lo he creído, ¿sí? Y luego, ¿qué hacen? Lo retienen y lo hacen parte de su vida. ¿Por cuánto tiempo? Por el resto de sus días. De lo contrario, habrán creído en vano y no serían salvos. Ahora bien, ¿cuál fue la tarea? ¿Cuál fue la tarea de la iglesia, de ese testigo, de ese primer testigo en el primer siglo? O de la iglesia primitiva, como algunos lo llaman. Noten ustedes, para recibirlo debe existir alguien que esté dispuesto a ir a predicar este mensaje, ¿cierto? ¿Qué se necesita para que la iglesia reciba el mensaje? Pues que alguien lo predique, ¿cierto que sí? Y noten lo que el apóstol Pablo le escribe más adelante, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Pues hace una pregunta, pues ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Otra pregunta, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? Otra pregunta, ¿y cómo irán? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y otra pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esta fue la tarea principal y primordial de la iglesia en el primer siglo. Ser un testigo, pero un testigo fiel. ¿De qué? De la resurrección, que es el tema que nos atañe hoy. Hermanos, tal vez esta doctrina de la resurrección es una de las más atacadas en la iglesia. ¿Atacan la predestinación? Sí. Si no somos hipercalvinistas, somos liberales, ¿cierto? Me explico. Hipercalvinistas nos dicen, como ustedes predican la elección, entonces ustedes ya no salen a evangelizar. Y eso es mentira, porque necesitamos evangelizar, necesitamos predicar para que la fe venga por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Pero también están los liberales, el otro extremo, que todo el mundo es salvo y Cristo murió por todos. No. Esta doctrina de la resurrección hoy es una de las más atacadas, aunque ustedes no lo crean, una de las más atacadas doctrinas de la iglesia. Doctrinal. Este es el propósito. Por esto viven los ateos y los gnósticos, para tratar de destruir ¿qué? Los cimientos de la fe cristiana. Miren, la resurrección es tan importante que son los cimientos, la base de la iglesia cristiana. Porque si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué pasa? Pues vana sería nuestra fe. ¿Listo? Sin la resurrección no habría evangelio. Sin la resurrección no habría salvación. No habría salvación. No habría un mensaje de esperanza para todos los hombres perdidos. No habría cristianismo. Así de sencillo. Si la tumba hoy no estuviera vacía, no habría cristianismo. No habría cristianismo. Gracias a Dios, nuestra fe no es un salto al vacío. Nuestra fe se consolida también en hechos. Tenemos la palabra de Dios, ¿cierto? Que es la principal motivación de nuestra fe. Pero también, gracias a Dios, nos ha dado hechos por los cuales podemos corroborar que nuestra fe se basa en un hecho ciertísimo.
que fue la resurrección de Cristo. Miren, noten ustedes, Hechos 5:30, un hecho, ¿cuál hecho? Pues que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, y por fe lo creemos. Otro hecho, y este es palpable, y las iglesias cristianas de hoy hacen tours para ir a ver la tumba vacía. Yo no sé a qué van a ver una tumba vacía. Van por allá, sí, van allá, pero a ver una tumba vacía. Pero al ver esa tumba vacía es un hecho de la resurrección, porque ya no está ahí. Este fue el mensaje apostólico, el mensaje de la iglesia primitiva. Este fue el mensaje de la reforma, y este debe ser el mensaje de la iglesia en el día de hoy. Cristo está vivo. La tumba está vacía. Noten ustedes, el mensaje del Antiguo Testamento, la Nueva Traducción Viviente dice, Salmo 16:10, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. El mensaje de la resurrección desde el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo, y el mismo Cristo dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, luego ser muerto, pero ¿qué? Resucitar al tercer día. Otra de las evidencias o de los hechos que tienen es que hay una iglesia compuesta por cristianos, ¿no? Pero judíos y gentiles. Noten ustedes, para el judío era muy importante celebrar el sábado. Era importantísimo para el pueblo judío, ¿sí? Pero al celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia cambia el día al domingo. Esto era impensable. Como judío no se puede. Es el sábado, el sabbat es el sabbat y punto. Pero un hecho importantísimo que tiene que ser relevante para nosotros el día de hoy es que la iglesia cambió el día, ya no el sábado, sino el domingo. ¿Para qué? ¿Celebrar qué? La resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, pues ¿para qué cambiar el día? Y esto se lleva a cabo hasta el día de hoy como recordatorio. Los domingos tenemos que tener en mente esto, es un recordatorio ¿de qué? Del poder de Dios. Al resucitar a Cristo de entre los muertos. Y ese es nuestro primer testigo, la iglesia. Pasemos al segundo, las Escrituras, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que fue y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras. El mismo apóstol le escribe a su discípulo amado que toda, desde la primera palabra en Génesis hasta la última en Apocalipsis, es inspirada por Dios. ¿Cierto o no? Amén. Toda la palabra es inspirada por Dios. Nada en la vida de nuestro Señor Jesucristo es por casualidad. Miren, por casualidad yo nací un 25 de noviembre. Por casualidad yo nací en el hospital que hoy es Mederic, antes se llamaba San Pedro Claver, ¿cierto? Por casualidad nací en 1995. Por casualidad. Porque en el caso de Cristo no.
En el caso de Cristo, no. En el caso de Cristo no hay azar que valga. Como se predijo, desde antes de su nacimiento se predijo en qué lugar iban a nacer, y adivinen qué, nació. Miqueas 5:2 predice que el Mesías nacería ¿en dónde? En Belén. En Belén. Y adivinen dónde nació el Señor. En Belén, ¿cierto? Recuerden que estamos viendo el segundo testigo, las Escrituras, sino que estamos yendo desde el principio para que esto quede bien claro. Las Escrituras también nos dicen que nacería de una virgen. Isaías 7:14, y adivinen qué, nació de una virgen. Pero también nos dicen que iba a padecer, iba a morir, pero que la tumba iba a quedar vacía porque iba a resucitar. Isaías 53. ¿Sí? Y todo esto y mucho más en la vida del Señor Jesucristo están consignados en las Escrituras. Noten ustedes, después de la resurrección, iban dos discípulos camino a un pueblito, adivinen a cuál, a Emaús. A Emaús iban dos discípulos tristes, hablando de lo que había acontecido, ¿no? Y dice Lucas 24-27, y comenzó, el Señor se los encuentra por el camino y ellos no lo reconocieron. Ellos no conocieron a Cristo, ¿sí? Y comenzó el Señor a hablarles desde cuándo, desde Moisés, y siguiendo por los profetas, les declaraba en dónde, en todas las Escrituras, lo que de él decían. Nuestro Señor Jesucristo a estos discípulos solo les sacó la palabra, las Escrituras, aquellas que desde miles de años antes, desde miles de años atrás, hablaban de él. Hermanos, pasando por Moisés, pasando por los profetas, hoy gozamos con todo el consejo completo de Dios, donde Cristo es el protagonista principal de la salvación. Cristo es el autor principal de la obra salvífica que hoy nos tiene aquí. ¿Podemos ver su muerte? Sí, el apóstol le dice, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo, ¿qué? Murió. Su muerte, mire, Salmo 22:16, y con esto me encontré esta semana, noten ustedes, mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala, han atravesado mis manos y mis pies. En la versión, la Reina Valera dice que horadaron mis manos y mis pies. Y adivinen qué, me encontré que ni siquiera cuando el salmista escribió este salmo, no estaba la crucifixión. La muerte, la sepultura, Isaías 53:9. Pero también su cumplimiento en Mateo 27, versos del 57 al 60, donde entra un personaje muy bonito que a mí me gusta mucho, que se llama José de Arimatea, ¿cierto? ¿Dónde fue sepultado nuestro Señor? Miren, hay testigos. La Escritura dice con nombre propio, José de Arimatea. Pero también habla de la resurrección. Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, las Escrituras son un fiel testimonio, no solo de la vida, no de la muerte, sino también de la gran obra de la resurrección de Cristo. Pero lastimosamente hoy muchas iglesias llamadas cristianas han cambiado el foco. El centro de lo que era principal y primordial tanto para la iglesia de los primeros siglos como para los cristianos de épocas pasadas, ya no lo es.
Y vemos cómo hoy en día han dejado el testimonio de las Escrituras y lo han diluido tanto que parece un testimonio y una predicación y una enseñanza traslúcida, con un mensaje tan diluido que ya no se habla ni de la muerte de Cristo, ni mucho menos de su resurrección, sino que se dedican hoy a dar mensajes de superación personal y charlas motivacionales. Hermanos, ya no se predica con fervor el poder de la resurrección de Cristo. Y aquí me surgió una inquietud grande que se las quiero compartir. ¿Qué transmitiremos nosotros a las generaciones que vienen enseguida de nosotros? ¿Cuál será la estafeta que les vamos a dar a ellos? Porque nosotros no somos eternos y hay que velar para que estos niños y jovencitas también sean cristianos y tomen esa estafeta y continúen la carrera. Pero ¿qué les vamos a transmitir a ellos? ¿Qué les vamos a dejar a nuestras generaciones futuras? Yo solo tengo una cosa para darles: el Evangelio, no más. Y así vamos al tercer punto. El tercer testigo, los otros, 5 al 11. Y apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de... ¿A cuántos? 500 hermanos. ¿Cuándo? A la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Subrayen ese, viven aún, y otros ya duermen, otros murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia, subrayen también eso, pero ¿por qué? La gracia, noten ustedes, la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Los otros, tenemos 2 testigos. ¿Quiénes son? La iglesia y las escrituras. La iglesia, ¿qué es lo que ha predicado desde el principio? O el remanente, vámonos más atrás, el remanente de Dios en el pueblo de Israel. ¿Qué ha predicado? ¿O qué se les fue enseñado? No. El evangelio, la muerte, la resurrección, ¿cierto? El evangelio, ¿sí? ¿Qué se predicó en la primera iglesia, allá en Jerusalén? El evangelio. ¿Qué predicó Pablo? Y lo vimos en Romanos, el evangelio, ¿cierto? El segundo testigo, las escrituras. ¿De dónde saca el mensaje o de dónde viene el mensaje del evangelio? De las escrituras, ¿cierto? No hay nada que el hombre pueda inventar, porque ya todo está dicho y hecho por parte de Dios. El tercero, los otros, pero ahora sí vienen hombres. Ya vimos que el testimonio de la iglesia y de las escrituras, pero si ustedes necesitan algo más, si necesitan otro testigo, porque es que a veces no creemos con los 2 primeros, ¿no? Uno le dice a los hijos, mire qué tal cosa, no creen. La mamá, mire qué tal cosa, no, hasta que viene un amigo y les dice, mire, ay sí, pero es lo mismo que ya les habíamos dicho, ¿cierto? Así nos pasa. Los siguientes versículos son importantes, porque en la antigüedad, miren ustedes, en la antigüedad, cuando Pablo escribe esto a esta iglesia, había muchas personas cristianas, pero con cultura helénica, eran griegos, ¿cierto? Que no creían, muchos de ellos, en la resurrección de los muertos.
Los griegos no por cultura no creen en la resurrección de los muertos, no creían en la resurrección de los muertos. Pero entre los judíos, que también se componía la iglesia entre griegos y judíos, había una parte que no creían en la resurrección de los muertos. Era la secta de los saduceos. ¿Listo? Pero el apóstol comienza, miren, me encanta esto porque esto es con nombre propio. El apóstol va de frente. Si ustedes tienen dudas de la resurrección, busquen a Cefas. Y toda la iglesia en Corintios sabía quién era Cefas. Vaya y búsquelo. Vaya y búsquelo y hable con él. Si no me creen a mí, pues hablen con él. Luego los 12 apóstoles, más tarde a 500 testigos oculares, de los cuales su testimonio era para la fecha que el apóstol escribió, ese testimonio era verificable, porque él dice, hay unos vivos, de esos 500 muchos están vivos. Si no le creen a Cefas, si no le creen a los 12, vayan y busquen a uno de esos 500 hermanos que estaban allí cuando Cristo se les apareció. Vayan. ¿Sí? Cualquiera podía corroborar el testimonio de que estaba hablando Pablo cuando dice que Cristo no solo había muerto, sino que había resucitado. Cualquiera. Noten ustedes, no solo los 500, sino habla de Jacobo, el hermano de Jesús. Y termina con él mismo, como testigo presencial de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el camino a Damasco. ¿Cuál era la exigencia de la ley para verificar un hecho? Cualquier hecho. 2 testigos o más, ¿cierto? Y aquí el apóstol está poniendo, noten ustedes, no solo los 500, yo creo que cumplen el mandato, ¿sí? Cumplen eso. 2 testigos o más. Hermano, la Biblia no se contradice. Y aquí están más de 2 testigos atestiguando sobre la muerte, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y poner, si aquí a veces para ponernos de acuerdo a 20 es complicado, ¿cierto? Para ponernos 20, somos 20, 25 y es complicado. Imagínense, tendría que haber sido una trama, si la resurrección de Cristo no se hubiera efectuado, hubiera sido una trama tan bien elaborada, ¿sí? Para embaucar a más de 500 personas a la vez. Bueno, 1 o 2, uno dice, bueno, ahí hay gato encerrado, pero 500, al mismo hermano de Cristo, a Jacobo, a Cefas, y eso que no nombra a las mujeres cuando fueron a buscarle en la mañana y lo vieron resucitado, no nombra a la guardia romana que estaba allí cuando se corrió la piedra y Cristo salió. ¿No? ¿Queremos más testigos? Pero somos tan duros de corazón que no creemos. Se nos hace imposible pensar que haya resucitado. Y así como hay testigos verdaderos, hay testigos falsos. Noten ustedes Mateo 28:11, mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y le contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Y les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros lo respaldaremos, así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron que les habían ordenado, que se los había ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy.
Testigos verdaderos, Cefas, Jacobo, los 500, las mujeres. Testigos falsos, estos hombres que se dejaron, cambiaron la gloria de Dios por unas monedas. Bueno, y algo curioso con estos testigos, algo noten ustedes, porque uno si lee de rápido así, Cefas, Jacobo y después Pablo, los 12 apóstoles, uno dice, sí, pero ¿qué pasó con ellos antes de? Algo curioso me llamó mucho la atención. Consideremos primero a Pablo. Pablo negó cobardemente 3 veces a Cristo. Pedro negó cobarde 3 veces a Cristo, pero 53 días exactos confesó y proclamó valientemente delante a Cristo, delante de miles. Ni siquiera la cárcel, ni siquiera los malos tratos de los líderes judíos pudieron silenciar a este intrépido predicador. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro? Ese cobarde que lo negó 3 veces. Después se para frente a miles y predica a Cristo. Ahora Jacobo, o también llamado Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre no creía en Cristo. Así de sencillo. Uno lo negó. El discípulo que anduvo con él, que lo vio transfigurado, lo negó. Ahora el hermano, su medio hermano, miren, noten ustedes, en cierta ocasión le llamó loco y se avergonzaba de él. Pero más tarde llegó a ser uno de los grandes líderes de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué pasó? Noten ustedes, hablan de 12. Y dentro de esos 12 hay uno que se llama Tomás. Se negó a creer en la resurrección a menos que pudiera ver, que pudiera palpar al Cristo resucitado. ¿Ustedes saben dónde quedó la esperanza de Tomás? En la tumba. Cuando enterraron a Cristo, ahí le quedó la esperanza a Tomás. Solo una prueba que él mismo pudiera constatar lo convencería. Pero noten ustedes, cuando el Señor Jesucristo resucitado le dice, Juan 20:29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero ¿qué pasó con este hombre? Sin embargo, la tradición nos cuenta, o la historia nos cuenta, que Tomás llegó a ser después un gran misionero en la Persia y en la India. ¿Qué pasó con el escéptico que no creía, si no tocaba, si no veía? ¿Qué transformó al incrédulo Tomás en un Tomás convencido hasta el punto de dar su vida y llevar el evangelio? ¿Qué pasó? Cuando Cristo fue arrestado, ¿usted sabe qué hicieron los 11 discípulos? Los que quedaban, porque uno se mató. Huyeron como conejos asustados. Pero unas semanas después, estos mismos hombres asustadizos, nerviosos, llegaron a ser predicadores intrépidos, dispuestos a ser martirizados, porque ellos mismos creían en este mensaje y lo habían visto. En el primer siglo, todo el imperio romano sintió el impacto del evangelio que predicaban estos hombres, que la noche que nuestro Señor Jesucristo fue arrestado, huyeron. El evangelio que ellos predicaban era que Cristo murió, efectivamente, murió en la cruz, pero que había resucitado conforme a las Escrituras.
Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, sería lógico que estos hombres entreguen sus vidas por una enseñanza falsa o que no creían. Piensen ustedes darían sus vidas al ir a predicar un mensaje que es mentira. ¿Qué pasó con estos hombres? El más grande perseguidor de la historia de la iglesia, ¿ustedes saben cómo se llama? Saulo de Tarso, Pablo. Este era el hombre más odiado, más temido por la iglesia y el que más odiaba a la iglesia. Pero el hombre que llegó a ser el más grande perseguidor se volvió el más grande predicador de la palabra de Dios. ¿Qué pasó en ese camino a Damasco? ¿Qué pasó con todos ellos? Pues que se encontraron cara a cara con el Mesías. La iglesia de hoy, la militante, compuesta por muchos Pedros, otros cuantos Jacobos y Saulos, hombres y mujeres que su vida les fue transformada por un encuentro personal con Cristo. Y este es el otro hecho de la resurrección: vidas cambiadas, vidas transformadas, un cambio pleno y totalmente en sus vidas. Hombres y mujeres que antes eran blasfemos, mentirosos, incrédulos, se convirtieron en hombres fieles, en hombres amantes al Señor, a su palabra, a su testimonio. El testimonio de que ese hecho puede cambiar vidas es el testimonio que hoy da la iglesia militante. El testimonio de la resurrección de Cristo. Pero hermanos, si aún no creemos en la resurrección con todas estas evidencias, con todos estos testigos, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra predicación. La predicación no salvaría a nadie. Si Cristo no hubiera resucitado, la salvación de la palabra de Dios no salvaría a nadie. Seríamos, ¿saben qué? Contados con esos testigos falsos que cambiaron la gloria de Dios por monedas. Seríamos dignos de conmiseración. Pero gracias a Dios por los 3 testimonios que tenemos el día de hoy, podemos darnos cuenta de qué pasó en nuestras vidas. No solo la de Jacobo, la de Cefa, la de Pablo, la de los 500, la de los 12. Noten, la iglesia de hoy, nosotros estamos llamados a crecer y a vivir. ¿Por qué? Por gracia. El apóstol, ¿por qué fue escogido de entre todos los hombres? ¿Porque era el que más sabía? Por gracia. Fue creyente por gracia. Vivió el resto de su vida por una sola cosa: gracia. Señor, quita de mí este aguijón. Bástate de mi gracia. Y así como de gracia recibió, de gracia dio. Noten ustedes, para terminar, Hechos 1:8. El Señor Jesucristo dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Y qué? Y serán mis testigos. La iglesia, la palabra de Dios, todos estos hombres y nosotros testificando una sola cosa: la tumba está vacía. Cristo ha resucitado, porque si no creemos en la resurrección de Cristo, vana sería nuestra fe. Hermanos, tengamos gozo en este día. La tumba está vacía.